Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos otra vez en Félix Física. Vamos a hablar sobre oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas y resonancia. Bien, vamos a hacer unos cracks en oscilaciones para poder hablar luego con propiedad sobre las ondas. Recuerda suscribirte al canal. Vamos a comenzar hablando sobre la frecuencia natural. Resulta que un sistema, cuando se deja oscilar libremente sin ninguna fuerza externa que obligue la oscilación, él tiene una frecuencia propia que se llama frecuencia natural, que depende de las características del sistema. En el caso del sistema masa-resorte, sistema modelo para muchas oscilaciones y vibraciones, depende de la constante de elasticidad del medio, K, y depende de la masa a la que esté sujetada ese resorte, M. Entonces, el péndulo simple depende en realidad solamente de la longitud del péndulo y de la gravedad sobre la cual se encuentra sujetado el sistema. En el caso de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo o metros por segundo a la menos 1. Eso es en promedio en la Tierra. Recordando aquí abajo que podemos calcular la frecuencia y el periodo en función de esa frecuencia angular, en este caso la frecuencia natural. Ahora vamos a hablar un poquito de las oscilaciones amortiguadas, que es de lo que nos trata en el tema hoy en día, en este caso en esta lámina. Aquí el sistema masa-resorte, en este caso se le añade algo al sistema. ¿Qué algo? Un sistema que amortigüe, que frene, que vaya en contra del movimiento, que depende de una constante de amortiguamiento beta. Bien, esa constante de amortiguamiento beta, para tener sentido, de unidades de kilogramo sobre segundo, o kilogramos por segundo a la menos 1. Y entonces, en un sistema con estas características, la amplitud viene dada por esta expresión y la fase viene dada por esta expresión. Fíjense que en estas dos expresiones no está la frecuencia natural del sistema ni la constante de amortiguamiento, sino otros dos valores, gamma y omega, que se refieren a las relaciones entre la frecuencia natural del sistema y esa constante de amortiguamiento. Ahora vamos a hablar sobre los osciladores, diferentes tipos de osciladores amortiguados. Hay un factor que se llama factor de amortiguamiento, simplemente un número, el cual me puede definir el tipo de oscilación que vamos a presentar, el tipo de oscilación amortiguada. Se agrupan tres tipos básicamente. Cuando la constante de amortiguamiento beta es mayor que la frecuencia natural del sistema, estamos en presencia de un sistema sobreamortiguado. Sistema sobreamortiguado, el factor de amortiguamiento es mayor que 1, por lo cual el sistema débilmente se mueve y le cuesta de hecho alcanzar la posición de equilibrio. Es esta línea roja que tenemos acá. Ahora, si la constante de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema son iguales, estamos en presencia de un sistema críticamente amortiguado, donde el factor de amortiguamiento es igual a 1 y el movimiento del oscilador es muy brusco, tiende a volver rápidamente a la zona de equilibrio, la posición de equilibrio. Aquí alguien les quiere dar un saludo. Ven acá, acércate, para que saludes bien. Hola chicos. Ese es mi hijo. Síganlo en su canal Saúl Juega. Lo dejaré aquí arriba en las tarjetas del... Suscríbanse. Para que se suscriban allí, suscríbanse aquí también No, conmigo. lo deben dejar abajo, lo vamos a dejar abajo en la descripción. Bueno, también lo vamos a dejar en la descripción. Allá me van a ver a mí jugando con Saúl. Ahorita estamos viendo es más noob mi papá jugando. Sí, soy muy noob. Sí, super noob. Bueno, continuamos aquí porque ustedes no van a ser unos noob en física. Sí, vamos a intentar ser por lo menos unos pro. Quizás unos hackers, otros que alcanzarán el nivel Dios. Nos falta una familia, un tipo de oscilación amortiguada, que son las oscilaciones subamortiguadas. En el caso de las oscilaciones subamortiguadas, es esta línea negra. La constante de amortiguamiento es menor que la frecuencia natural del sistema. En consecuencia, el factor de amortiguamiento es menor que 1. El sistema va a oscilar, pero la amplitud del sistema poco a poco va disminuyendo. ¿Y esto por qué? Porque la energía del sistema está asociada en los sistemas oscilantes a la amplitud del sistema, del movimiento. Entonces la amplitud va disminuyendo porque va perdiendo energía. Ahora vamos a hablar sobre el factor de calidad. El factor de calidad es una relación entre el amortiguamiento y las características del sistema, la frecuencia natural, que nos va a permitir ver
qué tanto se parece la oscilación de ese sistema a la de un oscilador armónico ideal. Aquí tenemos la expresión que nos analiza el factor de calidad, y en general, mientras más alto sea el valor del factor de calidad, más parecido a un oscilador armónico es nuestro sistema real. En general, que la frecuencia natural del sistema sea muchísimo mayor que el factor de la constante de amortiguamiento. Ahora, en ingeniería tiene más sentido hablar de pérdida de energía, y es esta expresión que tenemos aquí abajo, donde el cociente entre la energía en un instante t y la energía que se pierde durante un periodo de oscilación, ese cociente es directamente proporcional al factor de calidad. En este cuadro tenemos algunos sistemas reales y una aproximación del factor de calidad. En el caso de la Tierra, obviamente dependiendo de la parte del planeta en la que estemos, las ondas sísmicas tienen un factor de calidad que va desde 250 hasta 1400. Ahora, si hablamos de una cuerda de piano, que es bastante larga, el factor de calidad es del orden de 1000 o 10 a la 3. Si buscamos el resonador de microondas que se utiliza en telecomunicaciones, el factor es de 10.000 o 10 a la 4. Si nos vamos a una escala menor, a ver un átomo excitado, el factor de calidad es de 10 a la 7. Y si vemos el núcleo de un átomo excitado, que es mucho más pequeño, el factor de calidad es 10 a la menos 12. Digo 10 a la 12, 10 a la 12 es mucho más grande. Entonces, como se puede apreciar, mientras más pequeño es el sistema, mientras a menor escala está el sistema, más se asemeja a un oscilador armónico real. Por eso estos principios físicos de oscilación y de vibraciones son excelentes para estudiar sistemas nucleares y sistemas atómicos. Ahora vamos a hablar sobre las oscilaciones forzadas. En este caso tenemos un sistema detenido en el cual hay una fuerza externa que tiene una fuerza mayor de impulso F0, pero se aplica con cierta regularidad, con una frecuencia omega. Bien, se aplica de forma sinusoidal. Entonces, esta fuerza que se está aplicando de forma periódica sobre el sistema obliga una oscilación. El oscilador va a tener la misma frecuencia de la fuerza impulsora, o lo que llamamos también el estímulo, mientras que la amplitud del sistema va a depender de la frecuencia natural del sistema, las características del sistema, del factor de amortiguamiento que tenga el sistema, de la constante de amortiguamiento y de la frecuencia con la cual se está dando el estímulo, la frecuencia omega que tenemos acá. Mientras que la fase del sistema, la fase de la oscilación, depende también de las características de la frecuencia del impulso, del estímulo, la frecuencia natural del sistema, el amortiguamiento, para venir en esta expresión que tenemos acá abajo. Aquí coloco como ejemplo, estamos columpiando, de hecho, estamos nosotros generando ese estímulo, llevando los pies hacia adelante y luego hacia atrás, para obligar el columpio a mecerse con la frecuencia que nosotros deseamos. Lo hacemos inconscientemente, pero esto sigue los principios físicos y las reglas físicas generales. Ahora vamos a hablar de un concepto súper importante en ingeniería, que es la resonancia, y para efectos de aplicaciones técnicas. La resonancia no es más que el momento en el cual se da la máxima amplitud posible que tiene un sistema forzado, de oscilación forzada. Ahora, este momento se consigue estudiando la gráfica de amplitud en función de la frecuencia impulsora del estímulo. Vean acá, en el momento en el cual la frecuencia impulsora es igual a la frecuencia natural del sistema, es el momento en el que mayor amplitud se alcanza. ¿Qué tanta amplitud se puede alcanzar? Depende de la constante de amortiguamiento. Si la constante de amortiguamiento es muy grande, fino, es la máxima amplitud, pero si el factor de amortiguamiento es pequeño, no es tan grande sino pequeño, la amplitud va a ser mayor, y si el factor de amortiguamiento es cero, esa amplitud de resonancia se dispara, va a ser muy grande. Igual, depende de las condiciones del sistema. En donde se puede evidenciar la aplicación o lo que sucede cuando se alcanza resonancia. Aquí tengo dos ejemplos. Un ejemplo trágico, que es el caso de los puentes colgantes, que se pueden simular como unos péndulos. En el caso del puente de Tacoma en 1940, se cayó ese puente porque no tomaron en cuenta la resonancia. Resultó que la frecuencia de estímulo de la brisa, de los vientos en esa zona, alcanzaban la frecuencia natural del puente. En consecuencia, la amplitud fue creciendo del movimiento de oscilación del péndulo del puente,
del puente colgante fue creciendo y creciendo hasta que el sistema, la ingeniería del sistema colapsa. Ahora, la resonancia, a pesar de este ejemplo trágico, tiene aplicaciones muy importantes a nivel tecnológico. Las resonancias magnéticas en nuestro cuerpo nos inyectan una sustancia que reacciona ante el magnetismo. El resonador magnético estimula esa sustancia permitiendo tomar unas fotos a nivel interno, y esto es lo importante de la resonancia magnética. Podemos tomarle una foto solo las partículas que están resonando. Esas partículas que están resonando no son de nuestro cuerpo como tal, sino que fueron inyectadas, no alteran, es no ionizante, no altera nuestro cuerpo, pero podemos revisar nuestro cuerpo por dentro. Es en el caso de la resonancia magnética. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo una llamada telefónica o cuando sintonizamos la radio o un canal de televisión, de hecho estamos entrando en resonancia con un canal específico que tiene una frecuencia específica de oscilación. Entonces, cuando nuestro sistema entra en resonancia con ese estímulo externo, estamos sintonizando. Entonces, conocer la resonancia tiene aplicaciones tanto preventivas, en el caso para que no se caigan los puentes, por ejemplo, igual para que no se desbarate un carro. Las vibraciones a las que está sometido un carro nunca deben superar a la frecuencia natural del sistema del carro, de amortiguamiento del carro. Y en el caso de aplicaciones técnicas como la resonancia magnética a nivel médico y la sintonización para las telecomunicaciones. Ahora veamos cómo sería un problema en este tema, en este caso oscilaciones forzadas. Tenemos un sistema, como mostrado acá en la figura, cuya constante de resorte tiene un valor de 500 Newton por metro a la menos 1, tiene una masa de 150 gramos y un medio viscoso con una constante de amortiguamiento de 0,5 kilogramos por segundo a la menos 1. Si a 10 centímetros de la posición de equilibrio, es decir, se mueve la masa de su posición de equilibrio es 10 centímetros, se pretende hacer oscilar el sistema con una rapidez inicial de 30 centímetros por segundo a la menos 1, determine la amplitud y la fase inicial del sistema y el tipo de oscilación que describe el movimiento. Bien, siempre comenzamos por escribir los datos. Tenemos de primerito la constante del resorte, luego nos dan la masa, luego nos dan la constante de amortiguamiento, nos dan luego la posición inicial y la velocidad inicial del sistema. Todo esto siempre debemos colocarlo o expresarlo en el Sistema Internacional de Unidades, bien sea con notación científica o por factores de conversión, como se los muestro acá en este video. Ahora, para poder resolver este problema, ¿con qué ecuaciones contamos? Importante el contexto. Estamos hablando de una oscilación amortiguada. Para las oscilaciones amortiguadas tenemos esta ecuación para la amplitud y esta ecuación para la fase. Para lo cual, para poder resolver estas ecuaciones completamente, nos hacen falta dos datos. La relación de amortiguamiento que tenemos acá y la frecuencia del sistema amortiguado, que tiene esas dos cositas involucradas, tanto la frecuencia natural del sistema como la constante de amortiguamiento. Además, como nos piden qué tipo de movimiento es, buscamos el factor de amortiguamiento, que lo tenemos acá, y como la frecuencia natural del sistema, verificamos que para un sistema masa-resorte, esta es la frecuencia natural del sistema. Como son ecuaciones muy grandes, no voy a enfocarme en el análisis de las unidades, bien, pero sí les voy a explicar más o menos cómo es la sustitución en este primer cálculo, que voy a hacer con lo que sí tengo. Tengo la masa, tengo la constante de amortiguamiento, vamos a buscar este cociente, gamma. La constante de amortiguamiento es 0,8, mientras que la masa es 0,15 kilogramos. Recuerdo que aquí estoy sustituyendo con el Sistema Internacional de Unidades. Esto me va a dar 2,7. Insisto, no me estoy enfocando ahorita en las unidades. Siempre y cuando hayamos escrito todo en el Sistema Internacional de Unidades, vamos a ir bien. Para el caso de la frecuencia natural del sistema, me daría 57,7. Ya con estos dos resultados, busco ahora la frecuencia del sistema como tal, que es omega. Con estos tres ya puedo buscar la amplitud del sistema, que me va a resultar en 0,1 metros, eso es 10 centímetros. Y ahora sí, a calcular la fase del sistema. Esta fase me va a dar en radianes, sería 0,014 radianes. Si lo quiero pasar a grados, hago el factor de conversión, se los recuerdo acá cómo se hace, sería 360 entre 2 pi radianes, 0,8 grados aproximadamente la fase. Y para saber qué tipo de oscilación amortiguada es, buscamos el factor de amortiguamiento,
que es beta entre la frecuencia natural, y me da 0,014. Como es un valor menor a 1, es un sistema subamortiguado que va a oscilar pero perdiendo energía, disminuyendo su amplitud progresivamente. Ya con esto espero que puedas resolver este problema. Recuerda suscribirte al canal, dale pausa al video para que puedas copiar el problema e intenta resolverlo. Deja tus comentarios, recuerda suscribirte al canal, aquí está, muy simple, recuerda que suscribirte es gratis y tienes acceso a todos los cursos de física que tengo acá. Aquí en las tarjetas, además del canal de mi hijo Saúl Juega, encontrarás otras referencias importantes para que tengas todo para poder aprobar con éxito y satisfactoriamente tu curso de física. Cualquier cosita estamos a la orden también en el Instagram, @raefelix, y en mi blog también conseguirás cosas escritas. Chao, chao, cuídense.